Jóvenes y señoritas, una buena mañana para cada uno de ustedes. Es un gusto para mí poder compartir otra clase más. El día de hoy van a tener la oportunidad de auxiliarse con el libro. Los que lo tengan, el libro de Ciencias Naturales, van a poder auxiliarse y de esa manera vamos a poder trabajar este proceso. Esperando que todos y cada uno de ustedes esté bien. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta clase. La recomendación de siempre es que por favor se mantengan en casa y que si tienen la necesidad de salir, pues que salgan, pero que tengan siempre las debidas precauciones para poder erradicar la problemática que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, la recomendación también es que tengan su cuadernito, su libro a la mano y su cuaderno de área para poder realizar los procesos que a continuación se van a realizar y recomendarles que realicen siempre su resumen para poder tener una secuencia de todos los contenidos que tratamos. Muy bien, entonces en la página que vamos a trabajar el día de hoy del libro es la 112 a la 118. Entonces por favor les pido que tengan su libro a la mano para poder trabajar también y llevar la secuencia de este proceso, y de esa manera nos será más fácil obtener el conocimiento en este proceso. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual radica en los reinos de la naturaleza. Básicamente en este proceso también vamos a ver que es importante también conocer todo lo que emana a la naturaleza y todo lo importante que es la naturaleza, como lo hemos trabajado durante este proceso de las clases que hemos estado realizando. También vamos a trabajarla de esa manera. Entonces, recordándoles que la naturaleza cuenta con seis reinos, y esto tiene un inicio también, todo tiene una función, y vamos a ver cada uno de los puntos también que emana este proceso. Es importante saber que los reinos de la naturaleza es estructurar todo lo que en la naturaleza de lo que todo en la naturaleza está, todo lo que se demuestra en la naturaleza básicamente, y recordarles que los reinos de la naturaleza van de las bacterias hasta el ser humano, ¿sí? Este descubrimiento fue hace muchos años antes de Cristo, y lo descubrió uno de los filósofos más importantes del proceso, y fue Aristóteles, que existió de 384 a 322 antes de Cristo, filósofo griego. Fue el primero en organizar los seres vivos en dos grandes reinos, el reino animal y el reino vegetal. Pues este filósofo también es uno de los primeros que da a conocer entonces la estructura de la división de los reinos de la naturaleza. Durante siglos otras personas también cuestionaron con la clasificación, hasta que Carlos Linneo, que también es un científico sueco, enriqueció la distribución de los seres vivos en niveles diferentes, y su base fue clasificar cada uno de los reinos. Con el avance de la ciencia también se descubrió que hoy hay organismos unicelulares y pluricelulares, unos formados por células procariotas y otros por células eucariotas. Además tienen distintos modos de producción para obtener sus alimentos. En cuestión a los organismos, sí, básicamente los organismos unicelulares son los que se refieren a una célula nada más, y los pluricelulares son los que se encargan de demostrar que tienen más de una célula, ¿verdad? Entonces, los reinos que vamos a conocer el día de hoy está el reino bacteria, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae, el reino animalia y el reino arquea. Son términos, son temas importantes que debemos de aprender nosotros como estudiantes para poder conocer cómo está organizada la naturaleza. Recordarles que esto lo pueden ustedes encontrar en las páginas de su libro de Ciencias Naturales de la 112 a la 118, donde también están los términos que también usted puede subrayar, los datos importantes que en este proceso estamos conociendo, ¿verdad? Entonces usted puede apoyarse con su libro. El que lo tenga, el libro de Ciencias Naturales, les recuerdo que están en la página 112 a la 118. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a conocer cada uno de estos procesos, y nuestro tema el día de hoy es dominios y reinos de la naturaleza.
Básicamente, es uno de los términos importantes también que debemos conocer, y una de las siguientes opciones ejemplifica la manera correcta de describir un nombre científico. También es importante también saber estos términos. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de aprendizaje y nosotros vamos a englobarnos con lo que es nuestro entorno, ¿verdad? Muy bien, vamos a conocer entonces los puntos importantes en base a este contenido. Muy bien, la taxonomía o la taxonomía es la ciencia que estudia el ordenamiento y clasificación de los organismos. Las categorías utilizadas por el ordenamiento se basan en teorías evolutivas. A cada grupo de organización que pertenecen a una categoría se le denomina taxón. Las categorías taxonómicas son las siguientes. Pues básicamente el proceso que vamos a ir conociendo acá se basa básicamente a los reinos de la naturaleza. Les recuerdo que son 6 reinos los que se clasifican dentro de la naturaleza, que fue uno de los filósofos que descubrió que Carlos Linneo, que descubrió y clasificó cada uno de los reinos estructurales y estructurados como ahora se conoce. En el primer proceso vamos a conocer entonces el reino Arquea. Y el reino Arquea básicamente se distingue o se clasifica, se ordena y se demuestra de la siguiente manera. El reino Arquea está formada por organismos unicelulares procariotas, es decir, que sus células no poseen núcleo, ¿verdad? Se considera que fueron los primeros seres del planeta. Muy bien, entonces una de las primeras consideraciones que se conocen como los primeros del planeta son los pertenecientes al reino Arquea, ¿verdad? Viven en condiciones extremas, ambientes con demasiada sal, temperaturas muy elevadas, sin luz del sol, sin oxígeno y en lugares que contienen sustancias venenosas. Por eso se les llama extremofilias. Algunos de estos organismos cumplen la función de descontaminar aguas residuales. Muy bien, entonces básicamente este reino de la naturaleza es uno de los primeros del planeta, y también es importante también saber que estos organismos también cumplen una función de descontaminar las aguas residuales, los residuos más que todo. Básicamente este reino se encarga de cambiarlo, se podría decir, de cambiarlo o de descontaminar el agua que está contaminada, básicamente. También es importante también saber que este reino de la naturaleza es uno de los primeros, como lo dije anteriormente. Se considera el primero que existió en cuestión a los seres vivos, ¿verdad? Otro de los reinos también que vamos a conocer en este proceso es el reino bacteria. Es otro de los reinos también que están dentro de la naturaleza y que es importante que conozcamos. El reino bacteria, como su nombre lo indica, está formado por bacterias. Básicamente se conoce como reino bacteria y está formado por bacterias, ¿verdad? Estos organismos unicelulares procariota habitan en el agua, en el aire, en las plantas, en el cuerpo de animales vivos y muertos. Si nos damos cuenta, entonces las bacterias existen no únicamente en el aire ni en el agua, sino también existen en el interior de los animales vivos o muertos. Algunas de estas bacterias básicamente causan enfermedades, como lo es la neumonía, el cólera, la sífilis o también la tuberculosis. En cambio, otras bacterias que se usan para procesar alimentos, como el queso, el yogur o el vinagre. Si nos damos cuenta, en este proceso no únicamente existen bacterias que son malignas, sino también algunas bacterias son benignas y que también nos sirven a nosotros para poder subsistir o para poder alimentarnos. Como lo dije anteriormente, dentro de las bacterias malignas está la que puede provocar la neumonía, la que puede provocar el cólera, la que puede provocar la sífilis o la tuberculosis. Y también existen las que se podrían decir que son bacterias benignas,
o las que nos hacen bien, que también se procesan en los alimentos, como lo es el queso, el yogur o el vinagre. Entonces es un punto muy importante que nosotros como estudiantes debemos saber, debemos aprender y debemos conocer cómo está estructurado el proceso de los reinos que existen en la naturaleza, ¿verdad? También tienen una función muy importante. Y la función que cumplen este reino, que son las bacterias, son que cumplen un papel muy importante, que es la descomposición y purefacción de la materia. Entonces, además de cumplir varias funciones importantes, también están dentro del proceso de la materia, que también es importante. También vamos a conocer cada uno de los puntos relacionados a la materia posteriormente, pero también las bacterias cumplen un papel muy importante dentro de la materia, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a pasar con otro de los reinos de la naturaleza, y en este proceso es el reino protista. El reino protista entonces es el tercero de los reinos. Recuerden, vamos conociendo 3 reinos de la naturaleza. Ahora vamos con el reino protista, que es un reino más de los que clasifica o los que estructura a la naturaleza. El reino protista, por otro lado, está formado por organismos unicelulares y pluricelulares. O sea que este tiene las dos tipos de células, ¿verdad? Eucariotas. Estas células no tienen núcleo. Las células eucariotas no tienen núcleo, y las células procariotas son las que tienen núcleo, para hacerles un recuento pequeño en este proceso. Muy bien, viven solitarios o en colonias. En colonias solitarios podemos decir que están solos, y en colonias podemos decir que existen demasiados en un mismo espacio, ¿verdad? Les dije, viven solitarios o en colonias, son más grandes que las bacterias y tienen movilidad, ¿verdad? Entonces, es importante también saber los procesos de cada uno de los reinos, ¿verdad? Dentro de este reino se distinguen 3 tipos. ¿Cuáles serán los tipos de, de procesos que se cumplen en este reino? Pues básicamente están el moho murcilaginoso, es uno de los procesos de este reino. Estos son organismos parecidos a los hongos, se alimentan de materia y descomposición y se pueden mover. Muy bien, también otro punto que usted conoce, considero yo, son las algas, ¿verdad? Y estos son seres vivos parecidos a las plantas porque realizan fotosíntesis, o sea, realizan el proceso de una planta y producen oxígeno. Viven en el agua o en ambientes muy húmedos. También están el otro proceso que también se debe mencionar, y son los protozoos. Son organismos parecidos a los animales, se alimentan de otros seres vivos, habitan en el agua o en ambientes húmedos. A este grupo pertenecen las amebas. Muy bien, entonces en el reino protista entonces vamos a saber como punto relevante que en este proceso están los protozoos y que en este reino están las amebas, ¿sí? Es uno de los puntos del reino protista, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a conocer lo que es el reino fungi. El reino fungi entonces es el cuarto reino de la naturaleza, y el reino fungi básicamente lo describen, lo distinguen o se conoce por lo que son los hongos, ¿verdad? El reino fungi está formado por organismos unicelulares o pluricelulares con células eucariotas. Unos viven sobre el suelo, son heterótrofos, se alimentan de materia orgánica en descomposición, y otros son parásitos que dañan el organismo de los animales y las plantas donde viven. A estos pertenecen todos los hongos que por mucho tiempo se creyó que eran plantas. Entonces, si nos damos cuenta en este proceso, el reino fungi es otro reino que se le conoce también como hongos,
¿verdad? Y en determinado tiempo se le consideró que eran plantas, pero se llegó a la conclusión que no son plantas, sino que son organismos unicelulares y que viven en el suelo, ¿verdad? Básicamente. Los hongos, a su vez, tienen una gran clasificación y la clasificación de los hongos está catalogada en 3 partes, partes importantes también, lo cual distingue al reino fungi de los otros reinos. Dentro de esta clasificación están 3 procesos, lo que es cigametos, que son pequeños y no tienen una forma definida, como el moho negro. Y también está otro de las clasificaciones, que es basidimicetos, que son hongos más evolutivos y de los más conocidos, tienen una forma semejante a los sombreros. Y por último están dentro de la tercera clasificación están los ascomicetos, que son hongos que se encuentran en las levaduras. Desempeñan una función importante en la fermentación de la medicina. Si nos damos cuenta, cada uno de los reinos tiene una función, tiene una clasificación y tiene un estándar, básicamente para conocer, para entender y para saber qué función cumple cada reino, ¿verdad? Muy bien, también dentro de esta clasificación de los reinos se encuentra también el reino Plantae. El reino Plantae básicamente se refiere a lo que son las plantas, ¿verdad? El reino Plantae también es el 5.º reino de esta clasificación y básicamente está formado por plantas. Son organismos pluricelulares eucariotas de tipo vegetal. Son los únicos seres vivos capaces de fabricar su alimento y por eso se llaman autótrofos, ¿verdad? A este reino pertenecen todas las plantas, árboles y arbustos que conocemos. En general se dividen en 2 grandes grupos que también vamos a conocer y están, el grupo número 1 se llama briotifas, que son plantas pequeñas, suelen vivir en lugares húmedos, también se crecen en rocas y árboles. No tienen vasos conductores para transportar agua y nutrientes. Tampoco tienen raíces, flores ni frutos. También un ejemplo de esto puede ser el musgo, ¿sí? Uno de los ejemplos de este proceso es el musgo. Y también la otra clasificación de este reino o de esta clasificación de árboles o de plantas, también están el proceso que se le conoce como traqueofitas. Y estas son plantas más desarrolladas que están poseídas por vasos conductores y que transportan agua y nutrientes. En estas plantas es variada la raíz, el tallo, las hojas. Algunas poseen flores y frutos. Por ejemplo, la milpa, el pino y el cedro, ¿verdad? Y por último, entonces vamos a conocer el último reino de la el último reino de la naturaleza, que es el reino Animalia. Y este se enfatiza a lo que es los animales. Y básicamente entonces el reino Animalia está formado por organismos pluricelulares eucariotas de tipo animal que obtienen su alimento por otros seres vivos, por eso se llaman tipo animal, ¿verdad? A este reino pertenecen todos los animales, incluyendo el ser humano. Si viniera, por ejemplo, una pregunta entonces en el examen, ¿a qué reino pertenecen los seres humanos? Pues básicamente usted va a responder que los seres humanos pertenecen al reino animal, ¿verdad? Los animales también se dividen en 2 grandes grupos, que están los invertebrados y los animales vertebrados. Los invertebrados son todos los animales que no tienen esqueleto interno, como los caracoles, los insectos y los gusanos. Y los animales vertebrados poseen esqueleto interno de su esqueleto y columna vertebral.
Son ejemplo de ellos los peces, los reptiles, las aves y los seres humanos. Muy bien, es así entonces como hemos conocido cada uno de los reinos de la naturaleza. También les recuerdo que esto lo puede encontrar usted en la página 112 a la 118 de su libro, básicamente de Ciencias Naturales. Lo que vamos a realizar en este proceso de tarea es una recopilación de información. Pues básicamente esta recopilación de información se refiere a que usted como estudiante activo y que ha tenido el interés en cada una de las clases que hemos realizado, recordarles que las clases son secuenciales. Usted va a realizar, usted está realizando cada día su resumen en su cuaderno, cada día que nos corresponde la clase básicamente. Entonces, ¿qué es lo que usted va a realizar? Pues básicamente está realizando un resumen en su cuaderno. Entonces, el único trabajo que va a tener para esta clase es tomarle fotografía a cada uno de los resúmenes, agregarlo a un documento de Word, pasar las fotos a un documento de Word y posteriormente enviarlas por cada clase, ¿verdad? Esa va a ser la tarea que va a tener en esta ocasión. Tiene una ponderación de 5 puntos. Los criterios que se van a evaluar es, bueno, básicamente son 2 criterios nada más, que son el ordenamiento, los lineamientos que va a tener, los que se le están pidiendo, que son las fotos así en secuencia como van las clases, una, y la otra es la entrega a tiempo. ¿Cuánto es la ponderación? Son 5 puntos, ¿verdad? Entonces esa es la única tarea. Espero le haya interesado la clase. Me dio mucho gusto compartir con usted esta misma. Espero que esté bien, que se encuentre bien. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Cuídense, por favor. Deseo lo mejor para ustedes. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes esta clase. Les mando un abrazo a la distancia y cuídense mucho. Una buena mañana para cada uno de ustedes.